Hola, buenas noches. Espero os escuche muy bien. ¿Qué pasa con eso hoy? Buenas noches. Voy a exponer esta clase que se llama patología genital. Quiero darles de repente una buena noticia. Si entre los que están oyendo mi clase están mis alumnos de prácticas del primer grupo, quisiera que alguno de ellos se comunique conmigo. ¿Por qué razón? Tenían que entregarme un trabajo que yo les di, donde precisamente está todo lo que es patología genital en una especie de un compendio. Es un resumen. Entonces, si esto me devuelven estos alumnos con las correcciones que les he solicitado, después de revisar yo se los voy a dar a ustedes para que puedan fotocopiárselo y les va a servir como guía para que junto al libro, que repito otra vez, se llama Urología General de Smith, puedan completar sus apuntes y de esta forma van a estudiar más sencillo, más rápido. Y en verdad el objetivo de esta clase es de que aprendan. Repito, aprendan. No entre por una oreja y salga por la otra. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Por lo siguiente. Hay mucha patología genital y de esta mucha patología genital he tratado de lo más importante sintetizar, pero de todas maneras es harto. Así que voy a tratar de ir rápido, pero ser claro. Algunas cosas no voy a explicar, ustedes no es difícil, lo van a encontrar en el libro, en estos apuntos que ojalá se concrete esta promesa. Quiero llamar la atención, por ejemplo, voy a dar esta anécdota. ¿Cómo es posible que aquí en el Hospital Viedma, cada que haya presentación para el servicio militar, aparezcan jóvenes de 16, 17, 18 años con criptorquidia? Aparecen con fimosis, aparecen con hipospadias o aparecen con varicocele. Abundante patología genital por la cual el médico del cuartel no los acepta para que hagan su servicio militar. ¿Qué pasó? 16, 17, 18 años, nunca acudió al pediatra el paciente. Ahora que tenemos postas sanitarias, y ha mejorado de algún modo los hospitales provinciales, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede para que no se haga un diagnóstico preciso? Y lamentablemente, quiero decirles, queridos alumnos, se olvidan que porque es genital, no hacer examen físico. No les gusta explorar los genitales. Como que seguramente tienen asco, algún pudor que les van a pensar de que el paciente que ustedes en algunos casos están invadiendo su vida privada, en fin. Y otra vez quiero decirles que lo único que necesitan es estar acompañados de una enfermera, si quieren de 2 enfermeras o de enfermeros, y con ayuda de ellos hay que hacer el examen físico en todos los pacientes, tanto hombres como mujeres. También es conveniente aclarar que a veces, en general, las mujeres acuden al ginecólogo.
Y es allá donde van a detectar un poco de patología o mucha patología genital que corresponde a la ginecología. En lo que toca a los hombres, voy a empezar a mostrarles, por ejemplo, qué es un hipospadia. Entonces, aquí ustedes pueden leer los conceptos que son resumidos, etcétera, pero quiero que entiendan y se fijen la figura. Quiere decir que el meato no está en el lugar preciso. ¿Dónde tiene que estar el lugar preciso? Justo arriba, si quieren, en el norte mismo del glande, la terminación, la punta del glande. Es una patología congénita y resulta que el meato aparece más abajo. Y como en este diagrama de la derecha, puede estar al medio del pene o hacia el escroto. Y hay muchos más lugares donde puede aparecer el meato. A esta localización anormal del meato se llama hipospadia. Cuando el paciente es joven o va a la adultez, a veces él no se da cuenta, especialmente, volvamos atrás, cuando está casi en la punta, no se da cuenta y orina bien, tiene relaciones sexuales bien, tiene hijos de repente. Y esta localización en verdad no trae mucho problema, a no ser que el joven, el muchacho, el paciente no le guste por temas estéticos. Si no, no acude al médico. Y los otros son más frecuentes y sí llaman la atención del enfermo. Cuando uno hace el examen físico, como estamos viendo aquí, van a ver aquí arrugado, la otra, arrugado, y esta es una pauta para decir por qué está arrugado el prepucio. En general es porque hay una hipospadia. Es una pauta que nos da cuando uno hace el buen examen físico. De todas maneras, recordarles como incidencia, 1 en cada 300 nacimientos vivos, o sea, 1 cada 300, más o menos son 3 a 4 en 1000. O sea que es una patología que sí se ve. Si le ponen cuidado cuando examinen niños, adolescentes y mucho más, de repente van a encontrar y van a hacer un buen diagnóstico si tienen el cuidado de mirar lateralmente el dorso, la parte ventral, mirar muy bien dónde está el meato, que es lo que yo os recomiendo en esta situación. Puede estar asociada a otro tipo de patologías. Aquí para mostrarles otra vez, miren dónde puede estar. Mientras más lejos esté del glande, más difícil es la reconstrucción. Cuidado que piensen que viene así como una quena, no. Es para mostrar nada más en qué lugares pueden estar y cómo. Y decirles que cuanto más lejos, más vaya hacia la parte del ano, es más difícil de reconstruir la uretra. Fíjense, en los recién nacidos o los pacientes de meses o de semanas, el pene es pequeño, se puede encontrar el meato un poco más abajo. Entonces, a veces la dirección anormal del chorro miccional nos indica que no está ubicado bien el meato. Entonces, esa es una pauta. La mamá a veces dice, orina chueco, orina hacia abajo, en fin. Hay que tomar en cuenta estas cosas que a veces la mamá se da cuenta antes que el médico. Y otro detalle es que el pene tiene una tendencia a incurvarse. Ya veremos, hay una tendencia a incurvarse del pene que también a veces la mamá nota. Y uno se fija aquí donde está ese abollonamiento, la próxima. Ahí está el abollonamiento donde está el dedo, que les digo que hay una sobra de prepucio. También es un indicativo de que puede haber esta patología. Lo que les decía, hay una tendencia a incurvarse, que es
¿Por qué razón? Fíjense, aquí está el meato y abajo queda un cordón. Queda el meato y arriba está un cordón. Por aquí sale el orín. El cordón hace que cuando haya erección especialmente tome una curvatura el pene. Entonces, el examen físico es importante. ¿Para qué se pide en laboratorios? Por ejemplo, una ecografía para ver si, aparte de esta malformación congénita, no tiene otras, como podría ser una criptorquidia, un doble sistema ureteral, de flujo, en fin, otras que puedan haber. Se pide un cistograma misional especialmente para esto del reflujo. ¿Y para qué se pide la citología oral? Se busca el cuerpo de Barr o el corpúsculo de Barr, donde se busca esto, deberían saber. De repente puedo preguntar esto para saber si es hombre o mujer. De repente es un XX con un pene hipospádico. Si en realidad es un XY, a veces el cariotipo, etcétera, para descartar también temas de intersexo, en fin. Resolver el problema en otras partes, si fuera un XX y tiene hipospadias, de repente es más fácil fabricarle una neovagina, etcétera, etcétera, y un meato uretral para que con el tiempo criarla como una mujercita. Para eso espera esto del cariotipo y del corpúsculo de Barr. Y entonces uno puede ver a futuro qué cosas podemos hacer por este paciente. Las anomalías congénitas más asociadas son la hernia inguinal y la criptorquidia. Vamos a ver un poco más adelante. Menos frecuentes son un riñón único, un riñón en herradura, doble sistema colector. Otra vez les digo, pueden hacer una ecografía en el niño o de repente pueden hacerle un TAC, que es menos invasivo, que es menos tóxico, una ecografía. Dependerá del protocolo que se maneje cuando ustedes estén ejerciendo de médicos. ¿Por qué se debe operar un hipospadias? Funcional, porque no es bueno orinar hacia el suelo, hacia atrás. Lo ideal es orinar hacia adelante y que el chorro se dispare con facilidad lejos del paciente que está orinando. Cuando el meato es estrecho, existe una gran dificultad para orinar que luego puede llevar a temas de infección urinaria, falla renal, etcétera. Los motivos sexuales, la curvatura del pene trae problemas en el futuro cuando inicie su vida sexual, no va a poder penetrar. La anómala posición del meato en las formas graves impide la eyaculación en la vagina, por lo tanto, imposibilidad de fecundar. Motivos estéticos, en general a nadie le gusta tener algún problema en el pene, que le va a llevar a problemas psicológicos, y ese es el motivo por qué. La edad de la intervención para el hipospadias, hay muchos conceptos. Este viene de un libro americano. Lo que yo puedo decirles es ideal, una vez que ha hecho el diagnóstico, ideal operar antes que vaya a la escuela, kinder, porque es ahí donde va a empezar a socializar con otros chiquitos y es cuando va a empezar a ver que él tiene un problema y los otros no. Entonces sería 4 años. Los libros aquí ofrecen operar entre los 6 y los 15 meses. Hay gente, son hipospadiólogos. En mi experiencia, agarrar un penecito a los 6 meses no es útil. Felizmente hay urólogos pediatras que de repente ellos tienen más experiencia. En realidad hay urólogos pediatras que se especializan en hipospadias. Habría que un poco hablar un poco con él su experiencia en Cochabamba. Alguna vez que tienen oportunidad, háganlo. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico que he hablado? Hay muchas técnicas. Se dice que cuando hay muchas técnicas, ninguna sirve.
Hay técnicas en 2 tiempos, etcétera, para que tengan una idea. Hay que avanzar con ese prepucio que ha sobrado. Se saca la parte fibrótica, lo que iba a ser el ureter, y se rota colgajos de ese prepucio para avanzar el meato siempre hacia la parte más fisiológica. O sea, las complicaciones, como siempre, hay complicaciones inmediatas, tardías, el hematoma, el edema, la infección, etcétera, la fístula y la estenosis. Lo que aquí vale la pena decir es que cuando un paciente es operado y no va bien, la posibilidad de en la siguiente cirugía de que resulte un éxito es 50% menos. O sea, que esta es una situación interesante y a veces hace que los urólogos mejor dejemos en manos de los que han operado miles de estas cosas para que el éxito sea a la primera cirugía. Bien, otra patología, la torsión testicular, esto hay que saberlo, aparte de la anatomía la van a estudiar ustedes muy bien, pero lo que quiero que vean es que tiene una arteria y el plexo pampiniforme. Aquí hay hidátides de Morgagni, etcétera, que vamos viendo, quistes de la cabeza del epididio o el testículo. ¿Qué quiere decir torsión? Un poco más de anatomía que tienen que leerlo, lo que quiere decir lo mismo la anatomía que lo van a leer, no voy a detenerme, pero esto sí que quiero que lo vean y con esto se van a dar cuenta. El testículo se gira en el eje que es el cordón estatal. Y cuando se gira, no pasa sangre al testículo, ni es eterno venoso. Por lo tanto, el testículo se va a morir, se va a necrosar. Entonces, la idea sería, ¿y por qué causas sucede esto? Vamos a ver esta situación. Hay 2 tipos de torsión. Otra vez les digo, las clasificaciones son para escribir textos, hacer una serie de experiencias, etcétera. De todas maneras, respetando hay una clasificación que es la extravaginal. Si ustedes recuerdan, el testículo está cubierto por la túnica vaginal y después las otras capas del escroto. Y la intravaginal quiere decir que es después de la vaginal que está un espacio donde mueve el testículo, está cubierto por la albuginia. O sea, hay un espacio entre la albuginia y la vaginal, que es lo que se mueve. Entonces, pueden torcerse con más la vaginal o dentro de la vaginal. Con que sepan ustedes eso, soy feliz. Puede haber 1, 2, 3, la próxima, 3 torsiones. Sí, señor. Y fíjense, si ustedes, este es del lado derecho, fíjense a qué lado gira, la flecha a qué lado gira cuando se va a torcer. Contra las manecillas del reloj o a favor de las manecillas del reloj, fíjense. ¿A qué lado? A favor de las manecillas del reloj, eso es importante. Entonces, la causa más frecuente de dolores, es la causa más frecuente del dolor escrotal. Puede empezar en recién nacidos, pero más o menos empieza a los 12 años, más en jóvenes y en general a cualquier edad. Puede también haber en periodo neonatal, etcétera, etcétera. Siempre es, no voy a decir que a cada día, pero es frecuente la torsión testicular. Ya me adelanto a decir, a veces por trauma, uno le da una patada en los testículos a una persona y esa patada puede hacer girar, fíjense, hacer girar. Una vez que gira el testículo, en general gira, ¿por qué? Porque hay una contractura del músculo cremaster. Y además, al girar y contraerse el cremaster, el testículo sube y se pega más hacia el al conducto inguinal superficial. A ver, marca, conducto inguinal superficial. Se va hasta ahí el testículo. En este lado, en este momento no se muestra, pero quiero que se den cuenta que al girar sube y se pone eso. Bien.
Realmente la torsión testicular constituye una auténtica urgencia urológica, porque si no haces el tratamiento preciso y rápido, va a perder el testículo. Y si ustedes quieran, para que me entiendan, con un solo testículo, todo es la mitad. Su posibilidad de tener hijos se reduce a una mitad. La cantidad de testosterona que va a producirse a la mitad. Alguien dirá, pero el otro va a compensar. Sí, va a compensar, pero no es lo mismo que cuando tienes vos los dos testículos. Así que es una urgencia urológica y hay que salvar el testículo. La tasa de viabilidad testicular cae desde un 85 a 100% cuando se resuelven las 6 primeras. O sea, quiere decir que se salva el testículo cuando se resuelve en las primeras 6 horas. Hasta un 20% a las 12 horas. Esto es importante que lo sepan. Y después de las 12 horas, de repente ya no sirve. Entonces, rápidamente es bueno pensar. El dolor del testículo cuando hay torsión realmente es dolor. Es súper dolor, el paciente no aguanta. Y si ahora le pones un ketorolaco o cualquiera de estos medicamentos que han venido potentes, ni con eso calma. Así que esta es una de las características en la clínica que después voy a mencionar más. Aquí está la clínica. Entonces, es el dolor. Aquí la figura dice que un tipo súper forzudo, hecho el resistente, igualito lo va a torcer el dolor. Una de las claves es el dolor súbito, intenso, que puede bajar un poco. En general, el paciente, por esta fuerza del dolor, acude a consulta. Y bueno, si se automedican, de repente quedan, ya sabemos que mientras más horas pasen, la posibilidad de salvar el testículo es menos. Puede haber náuseas y vómitos, etcétera, etcétera, pero el dolor es la clave de esta situación. Aquí, como estamos viendo, el dolor, no hay pódromos, como se dice. Estás caminando y empieza un dolor. Estás haciendo ejercicio y estás defecando y empieza el dolor. Estás subiendo las gradas y empieza el dolor. O sea, no hay en qué momento, etcétera. También está asociado al trauma, como he dicho, una patada puede empezar ahí, la torsión, etcétera, etcétera. El dolor va en aumento y hace que el paciente acuda a consulta. El dolor se puede irradiar a la región inguinal, a infraumbilical, etcétera, etcétera. Pero cuando tú estás el paciente en la emergencia y quieres palpar, apenas tocas y el paciente grita más todavía. De todas maneras, hay que hablarles a estos pacientes. Este signo de PEN, etcétera, etcétera, puede haber, en general yo nunca he visto, pero dice el libro, por lo tanto lo he puesto ahí. Podemos transiluminar dependiendo del tiempo que haya pasado para ver si hay líquido libre en este lado del testículo, en fin, pero una de las claves es que cuando le tocas duele más. ¿A qué lado el lado derecho se va a torcer? En dirección de las manos manecillas del reloj, y el izquierdo en contra de las manecillas del reloj. Por lo tanto, los urólogos antiguos y nosotros también todavía siempre, cuando queremos destorcer, agarramos el testículo y hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Aquí tenemos residentes que tienen que aprender hacia afuera y como por arte de magia el dolor pasa. Pero tienes que saber, hacia afuera, como por arte de magia pasa el dolor y el paciente como nuevito, como que nunca le pasó nada. Aquí tenemos algunos detalles para ver esas cosas. El diagnóstico más frecuente que hacemos aquí, recomiendan los libros, etcétera, es hacer los exámenes de rutina, pero llevarles rápidamente que le hagan un ecodoppler. ¿Qué es hacer el Doppler? Busca la irrigación, venas y arterias. En este lado está bien y en el otro lado, fíjense, no hay o se ve muy pobre. Quiere decir que hay torsión. Indica la flecha, por favor. Ahí sí se ve y al otro lado no se ve nada. Entonces quiere decir que hay torsión. Eso es lo más importante. A veces en nuestro medio, cuando las cosas suceden de noche, a veces no hay un ecografista que esté abierto. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Por todos los signos, la clínica, etcétera,
podemos hablar con la familia y decir que hay que explorar este. En general nos va bien, pero a veces el paciente o la familia piensa que queremos operarlo para practicar o para ganar plata. También hay este tipo de opciones que tienen los pacientes o piensan de esa manera. Se puede hacer gamografía isotópica, estamos hablando de centros como en Estados Unidos, donde en ese momento le llevan a la ecografía, le llevan a la gamografía, etcétera, etcétera, para que ustedes vean, técnicas, tienen todo a la mano. Nosotros no. Planteamos lo que dice que al final, exploración quirúrgica, hablando con la familia, hablando con el paciente, y en general nos va bien, pero siempre tenemos a veces dificultades. ¿Cómo se hace el diagnóstico diferencial? La torsión extravaginal, dice con la hernia inguinal, el hidrocele neonatal, todas estas cosas que estamos viendo, tumores testiculares, la intravaginal con la orquipidinitis, etcétera, etcétera. Lo interesante es que si tenemos la ecografía nos va a salvar de todas estas que están viendo, en general ninguna es grave. El que sí puede ser que se nos vaya un tumor testicular, que eso sí se nos va o manoseamos sin tener una buena certeza y de repente vamos a sembrar células tumorales y ese puede ser un problema importante. Pero en general no pasa nada. El tratamiento es una cirugía urgente, abrimos al paciente y destorcemos. Y después de destorcer, ¿qué hacemos? Cortamos el músculo cremaster para que no vuelva a suceder. Vemos si el testículo es viable, si no está negro, o sea, quiere decir necrosado. Aquí revisamos si no hay un apéndice testicular como en este lado, sacamos todas esas cosas, ponemos en su lugar, fijamos el testículo, se da antibióticos, etcétera, pero se recomienda darle dexametasona. ¿Para qué se da darle corticoide? Se dice que cuando está en este periodo de isquemia, porque el testículo, o sea, en el testículo los espermatozoides nunca están en contacto los espermatozoides con la sangre. Pero como hay obstrucción, hay filtración, hay una especie de pasa por estas capas la sufusión sanguínea y los espermatozoides entran en contacto con la sangre y rápidamente se forman ¿qué? Anticuerpos antiespermatozoides y a veces puede ser causa de infertilidad. Entonces se dan dexametasona para evitar este proceso inflamatorio severo y no haya esta posibilidad que digo y repito de infertilidad. Aquí un poco de estadísticas, lo que les decía, menos de 6 horas, casi 97% de estar sano, 70% si es hasta las 12 horas, 20% si es hasta las 10%, si es hasta las 24 horas. En prepúberes hay que hacer un seguimiento anual porque puede ir a la atrofia testicular, etcétera, etcétera. Otra patología, la torsión de hidátides. Estas que ven aquí se llaman hidátides de Morgagni, también se llaman órganos de Giraldez, etcétera, etcétera. Apéndices testiculares, más fácil para no olvidarse, pueden estar en la cola del epidídimo, en el cuerpo del epidídimo, empezando el cordón espermático en el mismo testículo. ¿Qué son estas hidátides o apéndices testiculares? Son lo que hay, saben ustedes que los primeros 3 meses, cuando estamos dentro de la barriga de nuestra mamá, somos indiferenciados, no somos ni hombres ni mujeres, hasta que el que va a ser hombre manda el cromosoma Y y en la mujer el cromosoma X. Entonces, si vas a ser hombre, lo que iban a hacer las fimbrias del tubo ováricos se convierten como restos embrionarios, que son estos apéndices testiculares. De repente este ejemplo va a ser para que sirva mejor. Si vas a ser mujer, el pene se vuelve clítoris y listo. No hay una equivalencia. El útero en el hombre es la próstata.
etcétera, etcétera, para que vean. El testículo en la mujer es el ovario. Y esos restos que no sirven para nada, como en este caso, en el hombre se vuelven apéndices testiculares. Es un dolor testicular menos brusco, intenso, generalmente es en niños hasta los 12 años, a veces puede estar asociado fiebre, algún problema al orinar, etcétera. Puede haber náuseas y vómitos. Felizmente nuestros pediatras son hábiles en el diagnóstico, ustedes también, no es difícil. Entonces hay que comparar, les duele, a veces la mamá incluso confunde como que le ha picado algo, y se busca. La piel del escroto en el niño es delgadito. Se busca este signo del punto azul, que quiere decir una torsión, necrosis del apéndice testicular, que no siempre se ve, pero hay que tener idea y de repente si uno tiene este, que yo quisiera que lo visite el urólogo o visitar al urólogo para descartar esta cosa, si ustedes alguna vez tienen la idea de que se trate de esto. Esto no va a matar, nunca sé que yo haya matado a mi niño, le trae más bien de problemas de dolor, nada más. Se hacen los exámenes de laboratorio, etcétera. Si tienes tú un ecógrafo Doppler, hay que llevarlo ahí para descartar definitivamente que no sea una torsión testicular y solo una torsión de apéndice testicular. El tratamiento es conservador, reposo domiciliario, elevación del testículo, analgésicos, antiinflamatorios. El pronóstico es excelente, los testículos no sufren, y en fin. Otra patología es el hidrocele. ¿Y qué es el hidrocele? La definición es de la concentración, la aparición de líquido, y aquí está la clave, no es decir, líquido en el testículo, no es en el testículo, entre la capa albuginea y la vaginal. ¿Entiende? Entre la capa albuginea y la vaginal. No, el que ponga es líquido en el testículo está mal. Es la presencia de líquido entre la capa albuginea y vaginal. Se habla, esto es para mostrar un poco que los testículos, cuando estamos de fetos, baja debajo del riñón hasta el escroto y arrastra el peritoneo. Eso va a ser, este peritoneo con el tiempo va a ser la capa vaginal. Y luego aquí en este espacio se cierra. Eso es lo que normalmente pasa. Pero a veces no se cierra, entonces se llama comunicante. Entra aquí líquido del peritoneo y cuando le haces echar al chico, eso se regresa hacia el peritoneo, le haces parar y otra vez entra el líquido y esto es el que se llama comunicante. Y el no comunicante es cuando se ha obliterado, que es lo normal, pero por proceso inflamatorio u otros hay acumulación de líquido entre la vaginal y ¿qué he dicho? La albujina. Entonces está muy... Aquí más o menos es cómo es que se oblitera, etcétera, etcétera, lo van a poder revisar en el libro. El comunicante, el cuadro clínico, esto que les he dicho más bien, aumento de tamaño del testículo, que cuando se echa se vuelve a lo normal, cuando se para vuelve a aparecer, es fácil de ver. En todos estos exámenes no debe faltar un examen importante que se llama la transiluminación, que les voy a mostrar ahorita qué es. Fíjense, este es un niño, el testículo de este lado está agrandado, pero no es el testículo, más bien lo correcto es decir, hay un aumento de volumen en el escroto. Así es como se dice, aumento de volumen en el escroto. Y a este lado está normal. Entonces, esto para descartar que esto no sea una tumoración, que se hace transiluminar. De todas maneras, a la exploración ya uno se da cuenta que no es un tumor por la blandez, etc. Y lo que se hace es transiluminar. En adulto o en niño, se pone una linterna. Cuando es líquido, pasa bien la luz. Cuando es un tumor o es intestino que esté metido ahí, puede no transiluminar. Otra vez, iluminación positiva, ¿qué quiere decir? Hidrocele. Y la transiluminación que es negativa quiere decir más. Con ayuda de la enfermera, con ayuda del paciente, se puede hacer este examen que no es difícil.
el diagnóstico diferencial del comunicante con una hernia inguinal, con un quiste de cordón espermático, con un tumor testicular. De todos estos, lo que mata es el tumor testicular. Una buena ecografía sí nos va a sacar de cualquier tema de duda. Los no comunicantes no varía el volumen, o sea que está aumentado, el escroto está aumentado tanto, está echado o como está de pie. Y el resto más o menos es lo mismo. Hay que hacer hay que diagnóstico diferencial con tuberculosis, mata, en fin. No se olviden que a veces no puede ser líquido, puede haber sangre, en cuyo caso, ¿qué se llama? Matocele. Y si hay pus, ¿qué se llama? Piocele. Entonces, ahora mide la densidad de los líquidos, la ecografía, especialmente esto pasa en adultos que se han peleado, en fin, una serie de detalles, tuberculosis, en fin. Entonces, la ecografía, midiendo la densidad del líquido, nos va a decir si es líquido claro, es pus o es sangre. El tratamiento es cirugía. Aquí dice expectante cuando es niñito para esperar cuando se puede operar, pero es cirugía. Hay que vertirla. Uno abre, mira, saca el líquido y hay que vertir la vaginal. Otro tema es la criptorquidia. ¿Qué quiere decir criptorquidia? Ustedes pueden leerlo, pero para que se entienda quiere decir que el testículo sigue un camino, les decía. Cuando intrauterinamente sigue un camino que ya tiene marcado y que hay una especie de ligamento que se llama el gobernaculum testis que dirige y tiene que llegar al escroto, igual que este lado, tiene que llegar al escroto. Pero ese testículo por algún factor se ha quedado en el camino. Ese se llama criptorquidia, en el camino, para que me entiendan. Si el testículo está en otra parte, más allí, más abajo, aquí en la cara interna del músculo, ¿qué se llamará? Ectopia. No estoy hablando ahora de ectopia, estoy hablando de criptorquidia. Muchos factores que alteran, aquí pueden leer todas estas. Lo cierto es que la longitud, por ejemplo, de los vasos espermáticos son muy cortos, no puede llegar hasta ahí, se tranca. La longitud del conducto del deferente, la permeabilidad del conducto inguinal, que si es un conducto inguinal estrecho, no va a pasar. En fin, una serie de detalles que nos van a llevar a la criptorquidia. Otra vez, para aclarar mejor, tienen las causas, una serie de situaciones. A veces puede estar asociado a una hernia inguinal. La hernia inguinal se mete primero y se tranca el testículo. ¿Qué tipo de hernia inguinal sería? ¿Directa o indirecta? Indirecta. Hernia inguinal indirecta. En fin, pueden leerlo con toda tranquilidad para ver esta situación. Lo ideal es hacer el diagnóstico. También se llama, o van a encontrar en algún libro como síndrome del escroto vacío o mal descenso testicular. Pero ahí está. Cuando uno tiene experiencia, pone los dedos por aquí y puede sentir el testículo. Sobre el escroto más arriba, en el conducto inguinal superficial, en el profundo, etc. Y al ladito pongo yo otros, el de esos, que están representando la ectopia testicular. Fíjense, puede haber encima del ombligo inclusive. Y esto tómenlo en cuenta. Aquí en el examen del escroto hay un escroto vacío, es el anterior, escroto vacío, ahí está ahí. La cosa es hacer buen examen físico, como he dicho. La siguiente, entonces el examen puede ayudar de la enfermera, etcétera, etcétera, hay que buscar. A veces se encuentra como se ve aquí y a veces no se encuentra. La ecografía en general es nos ayuda mucho, quiero decir. Tenemos muy buenos ecografistas en nuestro medio que nos van a identificar a qué altura está, si está atrófico, no está atrófico, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo, aquí es una tomografía para mostrarnos
un testículo dentro del peritoneo. Se puede hacer tomografía, se puede hacer resonancia magnética, etc. Estos a veces hay que identificar o se puede bajar este testículo por vía laparoscópica hasta llevarlo al conducto inguinal y dejar ahí que el niño crezca y en un segundo tiempo llevarlo hasta el escroto. Pero esto quiero que lo tomen en cuenta por lo siguiente. Cuando uno no encuentra el testículo palpando y nos dice la ecografía que no hay testículo, ni en la pelvis, ni en el trayecto del conducto inguinal, ni en la bolsa excretal, ¿qué decimos? Anorquia. Entonces sucede que dicen anorquia, qué lindo, facilito, anorquia. Y puede el testículo estar dentro del peritoneo. Con los años, este testículo, que no está en su lugar, es igual a cáncer de testículo. Por eso, no importa este año o al año, cuando vaya creciendo más el testículo, si es posible, cada 6 meses, cada año hay protocolos, hay que ir buscando hasta no descansar, por lo menos hasta que tenga 15 años. ¿Por qué hasta que tenga 15 años? Porque empieza a funcionar la testosterona y el testículo aumenta de tamaño y es más fácil de encontrar para retirarlo. Porque si no hace esto, de repente debutan con masas en el recho peritoneo, que es la consecuencia de un cáncer que te olvidaste. Hay que hablar a la familia cuando pasa esto para que hagan exámenes frecuentes hasta encontrar el testículo. Las complicaciones, la infertilidad, el cáncer de testículo, la torsión de testículo. El tratamiento, aquí tal vez han de escuchar que la gonadotropina clorhídrica humana no sirve para que baje. Nosotros damos, pero no es para que baje, sino para qué? Para que madure ese testículo, se vuelva más grande, especialmente el cordón, y podemos bajar desde donde está hasta el escroto. Antes se bajaba en un solo tiempo, Eso nunca más, porque por bajar en un solo tiempo se rompía el cordón espermático y te quedabas con el testículo en la mano, o se iba a la necrosis. Ahora se puede bajar en un tiempo, en 2 tiempos, en 3 tiempos, no importa. La cosa es llevar el testículo a el lugar preciso. Como siempre, a veces hay mamás que dicen que quieren operarle varias veces para practicar o para cobrar, pero eso es, solo en Bolivia pasan esto. El procedimiento quirúrgico se llama orquidopexia. ¿Cuándo debemos operar? Lo mismo antes de que vaya a la escuela, aquí dice 12 a 18 meses. No es difícil la cirugía cuando tenemos bien identificado, en fin, el tratamiento. En el testículo no palpable, lo que les decía, hay que buscar con otro tipo de técnicas como las que les mencioné, resonancia o tomografía. La balanitis. ¿Qué es una balanitis? Es un proceso inflamatorio ¿de dónde? Del glande y también de las zonas vecinas. Fíjense ustedes, mejor explicación que la balanitis no hay. ¿En quiénes se presenta? Temas de aseo, diabéticos y los que tienen prepucio grande. Cuando hay prepucio grande, por más que te bañes cada día hay humedad y es fácil asiento de hongos y bacterias. Y si tienes una vida sexual activa, las mujeres te pueden contagiar más fácilmente hongos y bacterias. En fin, ahí estamos. A veces puede haber, les decía, falta de aseo, ahí la ducha, por enfermedades de transmisión sexual, como estamos viendo aquí, una secreción purulenta. Los diabéticos, y antes había mucho porque actualmente se usa menos estos espermaticidas o algunas cremas que se ponen para tener mejor erección, etcétera, etcétera, que tienen componentes químicos que pueden, en gente totalmente alérgica, llevar a este tema de inflamación y a la balanitis. Fíjense los síntomas: le duele, le arde, le escuece, orina y le duele mucho, aparecen zonas inflamatorias y el mal olor, que es importante decir. Nosotros vemos mal olor. En otra patología importante que hay mal olor es en cáncer de pene, que el doctor Lara brillantemente lo. Fíjense, a veces estas
balanitis llevan al cáncer de pene, por lo tanto hay que hacer biopsia para descartar esta situación. Pueden ver la otra, que a veces es bueno hacer un examen, no porque sea el glande listo, hay que hacer un examen físico general, de repente podemos encontrarnos con alguna novedad, hígado grande, vaso grande, masas intraperitoneales, etcétera, etcétera. Y si hay que tomar biopsia, hay que tomar biopsia, y esto de clamides, a todo paciente hay que pedirle esto, VIH y otras más, de acuerdo a lo que ustedes vean conveniente. ¿Qué se debe hacer? Si tiene un hongo, hay que curar los hongos. Si tiene enfermedades de transmisión sexual, hay que curar las enfermedades de transmisión sexual. Pero lo más importante es, como aquí, a la derecha, donde está el punto rojo, está con un prepucio grande, al lado está circuncidado. La circuncisión, actualmente hay gente que se opone, pero especialmente en este tipo de casos es lo mejor que hay. Se dice inclusive que un paciente circuncidado tiene menos posibilidad de contagiar VIH. ¿Por qué razón? Porque ya se ha dicho, con un prepucio grande hay un proceso inflamatorio que por donde más fácilmente entra el virus del VIH. Complicaciones, estenosis de meato, fimosis, parafimosis, etcétera, etcétera. Voy a pasar a lo que es fimosis, parafimosis. Fimosis es cuando no se retrae el prepucio, y parafimosis, fíjense, cuando se retrajo el prepucio. Fimosis, para cambiar, pues, fimosis es la derecha, no se retrae el prepucio, y parafimosis es cuando se retrajo y se hace un cuello, y este cuello estrangula y puede llevar a la necrosis del glande. Entonces, eso es fimosis, y el de la derecha es parafimosis. Entonces, aquí está la epidemiología, etcétera, etcétera, que ustedes van a ver. Lo que sí aquí es importante, que a veces dicen que hay que retraer con la mano. Esto no funciona, por lo menos para los urólogos. Nosotros lo que recomendamos es la circuncisión. Entonces no es difícil. La mamá dice que no, que cuando orina se abulta, una serie de detalles. Así es. El diagnóstico, el examen físico. El tratamiento, la circuncisión. En la parafimosis lo mismo. Lo que hay que hacer es circuncidar al paciente y evitar la necrosis de glande, otra vez la circuncisión, y así se acaba. Ya estamos un poquito más de paciencia, creo que hay un par más de patología. El varicocele, esto sí que deben saberlo. Cuando empezamos a estudiar en las primeras clases, les mostré que la vena espermática del lado izquierdo, ¿dónde desemboca? En la renal izquierda, en T, y la derecha, donde desemboca directamente en la cava, en Y, la Y invertida, para los que se den cuenta ahora perfectamente. Recuerden eso. Entonces, la definición: el plexo pampiniforme, en general del lado izquierdo, hay una dilatación del plexo pampiniforme, en general del lado derecho. ¿Por qué? Por rémora de sangre. ¿Qué quiere decir? Una atrás. Después, quiere decir que este plexo pampiniforme, aquí está, ahí, eso. Aquí la sangre no puede entrar directo a este torrente. Es como decir, esta es una gran avenida y una callecita, no puede entrar ahí, un auto no puedes entrar, tienes que esperar el gran flujo de esta carretera. Esto hace que pares. Atrás otro auto, y esto repercute aquí atrás, donde el testículo, repercute ahí, y por eso hay una dilatación del plexo pampiniforme. Vámonos. Entonces, aquí lo mismo para explicar. Aparece la dilatación como varices, y eso es lo que se llama varicocele. Así como hay las hemorroides, que son varices del plexo hemorroidal, estas son varices del plexo pampiniforme.
15 al 20% de los hombres, etcétera, etcétera. Lo que yo quiero decir, si todos los hombres tenemos la misma anatomía, ¿por qué unos se enferman y otros no? Es como la apendicitis, lotería. Les va a dar a algunos y a otros no. ¿Por qué el lado más del lado izquierdo es más frecuente? Por el tema de la desembocadura. Fácil. Aquí un poco para ver que el retorno venoso no tiene, del plexo pampiniforme no tiene válvulas como debería tener. En fin, todo lo que les he hablado y solo en eso se puede resumir todo. Igual las clasificaciones dicen un grado 1 cuando no se ve, es subclínico, es al tacto, a la exploración física. Un grado 2 cuando le hace hacer maniobras después, sí ya se ven las varices. Y un grado 3 que dice grave no porque se va a morir, sino grave porque aparece de forma, les voy a mostrar después, de forma y en general, desde el grado subclínico, el grado 1, el 2 y el 3, la peor consecuencia es la infertilidad, ¿Por qué? Porque aquí quiero mostrarles que el testículo se va a la atrofia, porque aquí se llena de venas varicosas. Y otro, porque aumenta la temperatura. Y esto quiero recordarles, que el testículo está a 2 o 3 grados de diferencia del cuerpo humano. ¿Cuánto es el cuerpo humano? 37. ¿A cuánto está el testículo? A 35. ¿Quién hace en efecto de radiador? El escroto. Porque si estuviera a 37, los espermatozoides no serían viables. Por estas razones que produce infertilidad. La próxima, para mostrarles, no voy a hacer redundancia, las manifestaciones clínicas. Más que dolores, molestia. Por eso consulta a la gente. Cuando están de pie, tienen molestia en el lado del testículo, sensación de pesadez, etc. Y cuando se acuestan, desaparece esta sensación. La exploración física, el examen físico, no me canso de decirles, es lo que va a llevar al diagnóstico. Y en esto, lo mismo, la ecografía. Doppler nos va a mostrar cómo estamos, nos va a mostrar cómo estamos viendo, estás durmiendo, dilataciones de las venas, estas son las dilataciones del plexo pampiniforme. Y entonces con este documento que además nos va a servir el documento de la ecografía para hablar con la familia y decir que esto realmente es un varicocele. En general, estos muchachos, cuando son jovencitos, uno al examen físico puede encontrar cuando son unos varicoceles ya bien desarrollados. Pero a veces varicoceles que no se encuentran al examen físico nos mandan el ginecólogo porque hay temas de infertilidad con su pareja. Una vez estudiados con la ecografía testicular, encontramos que es un varicocele. Se operan y al poco tiempo, 6 meses más o menos, ya tienen hijos. O sea que no es ningún cuento, es causa de infertilidad. El diagnóstico diferencial, dolor, siempre hay que tratar que sea una masa palpable, etcétera, etcétera. Fíjense aquí en las varices, en fin. El tratamiento es la varicocelectomía. Aquí pueden ver que es buscar, y antes se hacía buscar y ligar la vena espermática por encima del plexo pampiniforme. Habían 2 técnicas, la Ivanisevic y la inguinal. Ahora puedes hacer cualquiera de estas. La clave es ligar. Actualmente inclusive hay algunos pequeños cambios. Prefieren ligar el plexo de un hito en un hito. Ya verá qué es lo que mejor sabe hacer el urólogo, pero la clave es ligar estas venas. En un tiempo se hacían por vía laparoscópica. Felices los urólogos para entrenar y hacer manos en la vía laparoscópica. Los costos no justificaban hacer por esta vía, de ahí que se ha retornado a hacer nomás por vía convencional. Fíjense, se busca el plexo pampiniforme para ligar, y en fin, con anestesias casi ambulatoria, otros lo hacen ambulatoria, nosotros dejamos
que pase la anestesia por temas de precaución, en fin. También utilizaban embolizar la espermática. Y esto es para su entrenamiento de los radiólogos intervencionistas. Entraban por una de las venas del otro lado, metían un catéter hasta llegar al pleso pampiniforme del lado izquierdo, y ahí le dejaban el émbolo y listo. Pero los costos son muy grandes, así que mejor es otro ejemplo. ¿Ves el otro? El otro. Ese es el otro. Aquí está el ejemplo donde están se deja ahora una especie de material de stent, pero que no permite el paso de la sangre para que estas varices se vayan a absorber, si el término cabe, se esclerosan en realidad. Entonces, ha habido muchas cosas, el pronóstico es bueno, se establece rápidamente el número de espermatozoides, en fin. Las complicaciones de la varicocelectomía es que puede haber una lesión de la arteria testicular, en fin, infección, pero que rara vez sucede. Otra, rápidamente, el priapismo era un dios de la mitología griega, y donde este dios tenía un pene enorme y que estaba erectado 24 horas al día y todo el año. Pues seguramente ya había, retrocedemos, retroceder. En esa época ya había temas de infertilidad en el hombre, entonces todos los hombres y las mujeres le iban a rezar al dios Priapos para que su marido tenga el tamaño de pene y la erección lo mismo. De esto es que viene el nombre de priapismo. Vamos, la próxima. Es una erección sostenida patológica. Tiene una erección que no es normal, es patológica y puede estar erecto 1 hora, 2 horas, 3 horas, 6 horas y puede llevar a la necrosis del pene. Ahí está la clave que ustedes. Entonces, es una condición rara de erección prolongada, habitualmente es doloroso, a veces o en la mayoría es sin excitación sexual. Está muy de moda últimamente por la aparición de la pastillita azul y sus derivados, ¿no? El sildenafil, vardanafil, tadalafil, etc. Ya vamos a ver enseguida qué es lo que sucede. El 60% de los casos es idiopático, aquí sí que no se sabe cuál es. Y en el 40% de los casos se debe a qué? Leucemia. Si tú ves a un paciente con priapismo, hay que hacerle exámenes de laboratorio, de repente va a ser el diagnóstico de leucemia. O alguna enfermedad sanguínea como esta de células falciformes, puede haber tumores pélvicos, infecciones pélvicas, traumatismo peniano, trauma de la médula espinal, estos pacientes que tienen hemiplegia, paraplegia, generalmente hacen esto también, y en uso de medicamentos, antes se utilizaban estos medicamentos para tratamientos psiquiátricos, producían priapismo, ahora es el sildenafil y los derivados que pueden llevar al priapismo. Clasificación, como siempre, en general no pregunto, pero para que ustedes lo tengan, de alto flujo, de bajo flujo, etcétera, etcétera. El mecanismo de acción, bueno, el tratamiento es de otra urgencia urológica, porque si no haces rápido tratamiento, ¿qué va a suceder? Va a suceder que va a ir a la necrosis del pene. Entonces, lo que llega a la emergencia, lo que se hace es tratar de vaciar de los cuerpos cavernosos con unas agujas que puedes elegir. Tratar de aspirar la sangre de los cuerpos cavernosos. Si esto no funciona, a veces hay que crearle una fístula o a veces hay que destrozar las vénulas de los cuerpos cavernosos utilizando una aguja grande tipo de trucut por el glande. Y la consecuencia es la disfunción eréctil. Y que después, de repente, para reparar habría que ponerle prótesis. Pero es una emergencia en urología que ustedes deben tenerla en cuenta. La enfermedad de Peyronie, ya vamos a terminar, es una torsión de la erección fisiológica del pene,
se puede ir hacia arriba, hacia un costado izquierdo, al costado derecho o para abajo. Dice que es de causa desconocida, se habla de que es una enfermedad autoinmune. Se asocia después a unas placas fibrosas que harían que el pene cambie de dirección. Para esto es interesante hacer una ecografía para identificar, pero los pacientes que en general son mayores de 50 años se quejan de la impotencia de tener sexo normal, porque uno ya tiene que tener la idea, esto no se puede introducir fácilmente, el paciente además sufre molestias, etc. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Examen físico. Entonces, hablas con el paciente y le haces un buen examen físico y vas a llegar al diagnóstico. ¿Cómo se trata? Miles de tratamientos hasta ahora, desde vitaminas, en fin. Lo cierto es que no hay todavía un tratamiento que tenga éxito. Se puede intentar muchas cosas. Se está aplicando el pene para ponerle en su posición normal. Y la aplicatura no dura mucho, en fin, es difícil el tratamiento. Pero lo que más quiero que ustedes es que conozcan que hay esta patología. Aquí esto, para que vean, se puede aplicar, agarrar, fruncir, quiere decir, para inyectar. No dura mucho, entre 6 y 9 meses, y otra vez vuelve a los problemas. Entonces, con esto termino. Bueno, es cansador. Hay más todavía, pero con que ustedes recuerden esto, yo sería feliz. Si alguien quiere preguntar alto, deben estar cansados. Les agradezco.